El tema que ha marcado las últimas jornadas, ¿no, Pablo? Auditores, el caso Hermosilla con las distintas aristas que se van sumando cada vez. Hablábamos recién con Cristian Borkoski, llegó el abogado y hermano de Luis Hermosilla, exactamente, claro. Y se le preguntaban por dichos del ministro de Justicia, por lo que había comentado, por los dichos del presidente Boric, la ministra Toa. Bueno, todo esto que se va sumando al tema como el del caso en sí. Vamos a conversar sobre ese tema con quien ha sido ministro de Justicia en nuestro país, exministro de Justicia, Isidro Solís, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Isidro? Buenos días. Bien, Loreto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, ministro. Muchas gracias por atender el llamado de la radio, además con toda esta polémica. ¿Qué le parece a priori? Vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero hay varios auditores que han dicho, bueno, esto parece una serie, una teleserie, son muchos temas los que se están abordando, muchos temas serios, por cierto, también. Pero ¿qué le parece a usted, como ex autoridad de justicia de nuestro país, ex ministro, lo que se está dando en este caso? A ver, lo que más llama la atención y ha sido la discusión de las últimas 24 horas son las declaraciones de un conjunto de autoridades, el presidente, el ministro de Justicia, la ministra del Interior y por otro lado el abogado defensor. Yo tengo la impresión, por lo menos mi opinión, de que las declaraciones del presidente de la República son un error, pero un error. Las autoridades tienen una condición que es muy básica. Las autoridades representan al Estado, no se representan a sí mismas ni representan sus intereses. Y por lo tanto, a diferencia de un abogado defensor, que desde el punto de vista de la legalidad tiene todo el derecho a desarrollar la defensa que quiera, a decir lo que quiera, a sostener lo que quiera, y eso es lícito, podrá no ser cierto, podrá ser un error, podrá hacer lo que quiera, pero ese es su rol institucional, defender a una persona sin límites. Las autoridades no pueden hacer. Las autoridades tienen que circunscribirse al rol que ellas tienen, particularmente una autoridad sectorial como es el ministro de Justicia, que no puede opinar sobre un juicio por una sola razón, porque siendo él el ministro del sector, él está obligado a ser un garante, es decir, a dar una absoluta garantía de imparcialidad ante las posiciones de todo el mundo. Es distinto si esta fuera una discusión del gobierno, pero no es una discusión del gobierno. Ahora, Isidro, entendiendo su punto de vista, considerando poco prudente las declaraciones de las autoridades de gobierno, pero no deja entrever también, y si bien es lícito que el abogado pueda establecer y reflexionar lo que él estime conveniente, no dejar un manto de duda respecto a decir, bueno, si vamos a abrir el caso, abramos todo, porque acá está todo en tela de juicio. Pero Pablo, ahí es donde se aplica lo que te estoy diciendo, porque él, tratando de ganar el juicio en beneficio de su cliente, eso lo puede hacer. A mí me puede parecer mal, a lo mejor no es estético, a lo mejor lo dijo mal, pero lo puede hacer, está en su derecho. Y eso es lo que separa la frontera entre uno y otro, cuando uno tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Pero, perdone que le reitere o que insista en el punto, pero es válido colocar en tela de juicio sin mostrar pruebas y decir, bueno, es casi como no es casi, es una amenaza velada. Decir, bueno, ok. Hablemoslo para todos. Lo hacemos para todos. Si cae uno, caen todos. A ver, si tú me pides que yo dé un análisis estrictamente de litigante penal, que es a lo que me dedico, y además de analista, todos sabemos que en los juicios de alta connotación hay un factor que uno tiene que tener presente, que además tiene que enfrentar y que tiene que desarrollar de manera eficaz, que es el tema de la opinión pública. Un abogado litigante en un juicio famoso sabe que la mitad de su pega es en los tribunales y la otra mitad de su pega es en los medios de comunicación. Y esas cosas uno finalmente las tiene que evaluar por los resultados, porque miren ustedes lo que está pasando. Ya llevamos varios minutos de esta entrevista, pero además el país lleva 24 horas que en vez de seguir discutiendo si Luis Hermosilla es culpable o no de lo que se le imputaba por parte del Ministerio Público, lo que hoy día estamos discutiendo es si las opiniones del presidente fueron correctas, si el ministro de Justicia hizo lo que debía hacer, si hay fiscales o no hay fiscales, que es los elementos con los cuales la opinión pública se va a quedar. Si esto es un juicio o una persecución política para esconder la responsabilidad de otros. O sea, perdón, desde el punto de vista de la eficiencia,
este fue un chutazo que tiró la pelota al córner, como diría cualquier persona que le gusta el fútbol, muy eficiente. O sea, sacaron la discusión de lo que era la sustancia de la causa, y hoy día estamos discutiendo elementos que, por importantes que sean, son absolutamente laterales para la causa. Eso desde el punto de vista de la estrategia de la defensa. Así es. Sí. Y no nos olvidemos, perdón, la defensa está al servicio de una persona. Si eso es lo único que uno siempre tiene que asumir. La defensa no está obligada a decirle la verdad al país. La defensa no está obligada a confesar nada. La única obligación de esa defensa es con su cliente. Y cuando esa defensa recibe ayuda bastante inesperada, como son esta sucesión de errores por parte de autoridades públicas, pues la defensa tiene que festejar, pero bueno, ese es el sistema. ¿Y qué riesgo hay? Porque, a ver, vamos en orden, ¿no? Usted ha dicho que ha sido un error por parte de las autoridades, incluso ha salido el tema de la separación de los poderes del Estado. ¿Hay un riesgo en eso, que el presidente haya dado una opinión en una causa que tampoco hay fallo, ¿no? Se trataba de una prisión preventiva. ¿Se pone en riesgo, como se ha comentado al menos, la separación de los poderes del Estado? Yo cambiaría la palabra. A ver. No es que se ponga en riesgo, se afecta. Porque el gobierno es un elefante demasiado grande. Y cuando se mueve, por cierto, que causa cambios en el tablero. Uno no puede ser tan ingenuo para pensar que el gobierno vaya detrás de un ciudadano con una tremenda batería. Además, veamos quién le están hablando. Si no está hablando el Ceremi Claro. con todo respeto, de la 11ª región de bienes nacionales. Cuando habla el presidente de la República, cuando habla la jefa del gabinete de la ministra del Interior, cuando habla el ministro de Justicia y habla la vocera, nadie puede ser tan incauto de pensar que eso no afecta la apreciación que los tribunales tengan. Los tribunales también se mueven por percepción. Aquí estamos todos buscando la verdad. Pero la verdad también se construye en los discursos. O alguien cree que estos fueron excesos de entusiasmo. No, lo que uno tiene que asumir, sea así o no, es que aquí había objetivos. Y eso le regala a la defensa el punto de la politización del juez. Era tan fácil decir, mire, que las instituciones funcionen, esas respuestas que son tan simples. Era tan fácil decir, mire, la verdad es que me alegro de que funcione el sistema de justicia y eso demuestra que somos un país civilizado y democrático y aquí al final los tribunales van a establecer la verdad. Habría sido tan fácil decir, mire, la verdad, yo condeno lo que esta persona ha hecho, me parece repugnante y todo esto. Pero era una cadena nacional para decir, finalmente hemos logrado que los poderosos de siempre vayan a la cárcel y reírse de eso en público, entre otras cosas, es muy antitético. O sea, yo tengo la impresión de que lo que el presidente ha cometido un error porque se ha rebajado él y ha rebajado su cargo. Y eso para el Estado siempre es un costo. Y a propósito de eso, Isidro, y siguiendo un poco la lógica de su análisis, de alguna forma esa imprudencia que usted señala del presidente desde la magistratura, lo que implica la investidura de la presidencia de la República, arrastra también a sus principales figuras políticas a, de alguna forma, decir, bueno, si habló el presidente, tenemos que nosotros respaldar este mensaje. Pero eso es de perogrullo. ¿Pero es una estrategia además, o es por intuición? A ver, que ese es un problema y ahí le regalan a la defensa un argumento de discusión. Porque como la defensa dice, esto es una persecución política. Habla el presidente, persecución política. Hablan todos sus ministros para respaldar al presidente, persecución política. Y después, necesariamente, para defender esa postura insostenible, van a tener que empezar a hablar parlamentarios, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, todo esto. ¿Qué es lo que queda en la retina de la gente? Lo que queda en la retina de la gente es una pelea política. Y desde ese punto de vista, lo que se ha perjudicado justamente el funcionamiento del sistema judicial. Esto se podrá haber querido o no, pero la verdad es que las cosas se miden por los efectos, no por las intenciones. Además, considerando los protagonistas de esta controversia, ¿no? Tiene un estilo los abogados, el imputado, por cierto, usted también se ha referido que han llamado mucho la atención los conceptos que ha utilizado, pero esto pareciera ser que puede... Lo voy a recordar yo. ¿Ah? A ver, cuéntenos. Sí. Lo voy a recordar yo, como dije en la mañana, en un canal de una casa universitaria. Sí.
Dije, pero claro, porque como dicen en el campo, para darle contexto exactamente a la frase, como dicen en el campo, aquí están tratando de callar un chancho a palo, que es lo más ineficiente que uno puede hacer en la vida. Porque cuando usted le pega al chancho no se queda callado, sigue gritando. Entonces el gobierno le está regalando un escenario que para la defensa es el mejor escenario que puede tener. Ya no se está discutiendo su culpabilidad. Lo que estamos discutiendo es si el sistema de justicia está funcionando o no. Sí. Si a eso usted le agrega esta insinuación de que si se abre el teléfono, entonces vamos a ver que una cantidad enorme de ministros y de fiscales están asustados porque ahí hay... Entonces, ¿qué es lo que va a decir la opinión pública? Con razón están tratando de ¿cómo que se llama?, de meter preso a Hermosilla, porque como todos están metidos en esto. Entonces, la verdad es que yo lo único que recomendaría es cuidado y prudencia. Cuidemos las instituciones, seamos eficientes en lo que queremos hacer, y por eso lo que hay que hacer aquí es respaldar. Mire, el otro día ya en un programa discutimos muy largamente esto. Digámoslo como es. En la audiencia, volvamos a los hechos, sí. En la audiencia, el Ministerio Público fue extraordinariamente competente. Yo profesionalmente, puede que a la gente estas cosas no les interesen tanto, pero por una formación profesional vi todas las horas que pude entre medio de mi trabajo, sí, de esta audiencia. Yo personalmente tenía dudas, porque estos son delitos muy complejos. Yo tenía dudas de cómo el Ministerio Público iba a lograr construir la figura penal del lavado de activos, y le quiero decir que lo hizo de manera extraordinaria. O sea, el desempeño de los fiscales fue un desempeño que uno debería realmente aplaudir. La resolución de la jueza fue una resolución impecable. El funcionamiento de la justicia fue acorde a lo que todo el país espera. Pero ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que son absolutamente laterales. Y quienes metieron eso y quienes se escamotearon de la discusión profunda de si hay o no hay delito son efectivamente autoridades políticas. Perdón, y eso, para ir terminando también, ¿y eso es por qué? ¿Por inexperiencia? Porque a mucha gente le llamó la atención de inmediato después de las declaraciones del presidente. Usted dice, claro, por un objetivo, pero no se dieron cuenta, era inexperiencia. Hay gente que lleva años en política también. Lo que pasa es que, a ver, estos son de aquellos casos en que todas las hipótesis son malas, Loreto. Uh-huh. Todas. Es decir, que un gobierno inexperto, cuando está lleno de funcionarios que están ahí para asesorar en esto, y que hay comunicadores y asesores que además se les paga para eso y se les paga bastante, sí, si hacen este tipo de sugerencias que las autoridades siguen, la verdad es que habla muy mal de su capacidad. Pero también esa es una hipótesis. Sí. Y la otra hipótesis, que es la que plantea la defensa y que todos vamos a tener que mirar si eso es cierto o no, es si aquí en de verdad el gobierno lo que hizo fue plantear junto con todo su sector político una línea argumental que estaba destinada no a establecer la verdad ni a hacer operar la justicia, sino a confrontar a sus adversarios políticos, o sea, a los candidatos de derecha, endilgándole que no son dignos de dirigir los destinos del país porque están involucrados en elementos de corrupción. Y el objetivo era tan chico y tan corto como eso, la verdad es que eso va a rebotar. Eso va a rebotar y por eso que le digo, cuando usted me pregunta, yo le digo, si el tema es que aquí todas las hipótesis de lo que se quería hacer son malas, algunas peores que otras, pero además hay una cosa de la cual tienen que sacar consecuencias los que lo hicieron, que lo que querían hacer lo hicieron muy mal. Isidro Solís, exministro de Justicia, muchísimas gracias por haber atendido el llamado de la radio, Isidro. Muy buenos días. Encantado, que estés muy bien. Isidro.